Vamos a ver rápidamente los factores de riesgo para desarrollar aterosclerosis. Ya en el video anterior vimos la definición de aterosclerosis, ahorita nada más vamos a ver los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo los vamos a dividir en los no modificables y los modificables. Entonces vamos primero con los modificables, o sea, las cosas que el paciente puede modificar. Por ejemplo, la hipertensión. Podemos controlar la presión. Que el paciente tenga diabetes, podemos controlar la diabetes o prevenir que el paciente tenga diabetes. Obviamente que el paciente fume o que el paciente tenga dislipidemia. Dislipidemia nos referimos a que tenga aumento de los niveles de la LDL y que tenga disminución de los niveles de la HDL. Estos son factores de riesgos modificables, los podemos modificar. Ahora vamos a factores de riesgo no modificables, los que no podemos modificar. Obviamente no podemos modificar la edad del paciente, no podemos modificar el sexo del paciente, ni la genética del paciente. Y estos son los factores de riesgo no modificables. Obviamente, conforme aumenta la edad, vamos a tener más número de lesiones, o sea, más número de la placa de ateroma. Placa de ateroma, ya en el video anterior vimos que aterosclerosis nos referimos a la placa de ateroma. Entonces, el número de placas de ateroma que tengamos aumenta con la edad y también la severidad aumenta con la edad, pero no hay nada que hacer con la edad. El sexo. La placa de ateroma es más común en los hombres porque las mujeres tenemos los estrógenos y los estrógenos son protectores. Entonces, aquí las mujeres tienen menos riesgo porque tienen los estrógenos. Ellas son de menor, o somos de menor riesgo. Los hombres tienen más riesgo porque no tienen estrógenos. Pero una vez que las mujeres entran a la menopausia, ya su riesgo es el mismo que el de un hombre que tenga su misma edad, la edad que tiene la mujer en la menopausia. Entonces, factores de riesgo va a ser el sexo. Hombres son más comúnmente involucrados con la enfermedad de ateromatosa y las mujeres, pero ya una vez que entran a la menopausia. Entonces, mujeres en la menopausia. Entonces, eso es lo del sexo. Y la genética, obviamente el tener historia familiar es un factor de riesgo muy importante para desarrollar enfermedad ateromatosa, o sea, la aterosclerosis. Tenemos muchos genes que están involucrados en la formación de la placa de ateroma o que contribuyen a la formación de placa de ateroma. Todavía no se conocen bien, pero es multifactorial. Entonces, factores de riesgo para desarrollar la placa de ateroma, digamos que está la arteria, la placa de ateroma. Factores de riesgo para desarrollar la placa de ateroma son modificables y no modificables. Modificables es hipertensión, entonces controlar hipertensión, diabetes, prevenir la diabetes o controlarla, fumar es uno de los factores de riesgos más importantes y el más incidente, o el que más podemos incidir, que el paciente no fume o que pare de fumar. Dislipidemia, un aumento del HDL o un aumento de la LDL y una disminución del HDL, esto promueve la formación de placa de ateroma. Los no modificables es la edad. Mientras más edad tiene el paciente, más lesiones y más severas las placas de ateroma que se van a formar. El sexo. Los hombres están más afectados que las mujeres porque las mujeres tenemos estrógenos. Pero una vez que la mujer entra a la menopausia, el riesgo entre una mujer que ya entró a la menopausia y un hombre de su misma edad es el mismo. Entonces, sexo. Genética. Es multifactorial, digamos, la enfermedad ateromatosa. O sea, tenemos varios factores por los cuales el paciente puede desarrollar enfermedad ateromatosa. Pero uno muy importante es la historia familiar. Entonces, aunque no sepamos exactamente cuáles son los genes involucrados en la formación o que predisponen a tener placa de ateroma, sí sabemos que si el paciente tiene historia familiar de enfermedad ateromatosa, o sea, de que forma placas de ateroma, finalmente el paciente muy probablemente desarrolle enfermedad ateromatosa. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.